A Dios, aleluya. Menuda responsabilidad, amén. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en este lugar? Estamos contentos, estamos agradecidos a Dios. Algunos casi ya sin voz, estamos desde el jueves exaltando y glorificando el nombre del Señor. Amén, aleluya. Gozosos porque están los que tienen que estar. Muchos hermanos que han sido invitados, congregaciones no han podido llegar. Han estado ayer no había un solo espacio libre, estábamos repletos, amén. Pero hoy están los que tienen que estar. Y sabe que Dios sabe por qué hace las cosas. Estaba hoy desde muy temprano levantado a la madrugada, estaba orando, el Señor me levantó para orar. Y estaba orando y clamando al Señor y Dios comenzó a hablar mi vida, a hablar a mi corazón el Señor. Cuando, bueno, uno medita, ya cuando el Señor me despierta, yo ya no vuelvo a dormir, ¿sí? Gloria a Dios. Y decía, bueno, va a venir gente de visita, no todos quizás comparten las mismas cosas que nosotros. Y a veces uno como que se siente comprometido porque no es que adapta el mensaje, sino que tiene que tratar de que el mensaje quizás, porque el predicador es como una madre que cocina en una casa, ¿sí? No todos comen lo mismo, porque el recién nacido no va a comer un locro muy suculento, ¿no? Como aquel marido que sale a trabajar todas las mañanas, necesita de calorías, de carbohidratos, fortalecido con ese alimento sano que le da su esposa, sino que el niño necesita de papilla, ¿sí? Necesita de leche. Luego viene el adolescente, que uno tiene que estar preocupado en darle los nutrientes necesarios para que tenga un crecimiento y un desarrollo sano. Entonces tiene que tener una dieta equilibrada, que tenga fibra, que tenga hierro, que tenga vegetales, que tenga carne, ¿sí? Para que también su cerebro, que también está en desarrollo, pueda recibir el fósforo o los demás minerales, B12, B2, etcétera, para poder tener de esa manera, ¿sí?, un crecimiento bien equilibrado. Todo esto contempla una madre. Y uno como predicador es igual. Pero Dios me la ha hecho fácil. Dios nos ha reunido a los locales aquí en este lugar. Estamos lo que ya básicamente estamos acostumbrados a recibir el mensaje. Y eso para un predicador le es más fácil porque uno puede hablar abiertamente. Aleluya. Y Dios ha puesto esta palabra en mi vida que quiero compartir con la iglesia del Señor. Quiero leer con usted en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 17. Quiero dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Nuestro hermano Joselín decía que es el predicador de los 120 minutos. Yo de una vez prediqué 6 horas 18 minutos aquí. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hoy vamos a predicar tanto. Amén. Como no han venido muchos de los hermanos que los esperábamos y le damos el lugar en la participación, nos hizo temprano. Así que bueno, tiene el pastor para rato. Gloria a Dios. Pero no, hermano, vamos a hablar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ni más ni menos. ¿Sí? Juan capítulo 14. Verso 17, dice así la palabra de Dios. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Gloria a Dios. Siempre decimos, siempre explicamos que la Biblia es un libro inagotable. Yo voy por mi 18ª vez que la estoy leyendo completa y cada vez que la leo le encuentro cosas nuevas, cosas maravillosas, porque a diferencia de los libros que antes yo leía cuando no conocía a Dios,
estos, una vez que yo los leía y los entendía, no le encontraba una mayor riqueza, sino que ya interpretaba lo que quería decir el escritor. Pero a diferencia del arte de la literatura, que el escritor tiene un solo mensaje para explicar su emoción, su sentimiento, lo que quiso plasmar a través de palabras en un papel, nosotros tenemos la Biblia, que es espíritu y es vida. ¿Cuántos lo creen? Y como es espíritu y es vida, la vida se desarrolla, la vida crece, la vida se expande. Y cada vez que yo leo la Escritura, encuentro cosas maravillosas. Si vamos al plano teológico, porque bueno, uno no puede dejar de ser profesor, ¿sí? Podríamos encontrar en el plano teológico la presentación o una de las tantas presentaciones del Dios Trino o la triunidad de Dios, como me gusta decir a mí, porque el versículo 16 dice, y yo, Jesús en primera persona, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Solo con esta frase teológicamente interpretamos que Dios es una triunidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no estamos aquí para hacer una exposición teológica de este pasaje de las Escrituras. Algunos quizás que les gusta el seminario y bueno, una de mis materias favoritas es escatología, que es el estudio de los sucesos del porvenir. Y cuando uno estudia escatología, bueno, hay ciertas cosas básicas que tiene que empezar a estudiar, a aprender, para luego ir más profundamente a las distintas posiciones y a la correcta que dice la Escritura en cuanto a los sucesos que han de acontecer, ¿sí? Y unas son el plan de las 70 semanas de Daniel y otra el plan de las dispensaciones de los tiempos. Y si vamos a una interpretación dispensacionalista de la Escritura, bueno, Jesús estaba hablando en la dispensación de la ley, porque Él dijo, no vine a abrogarla, sino a cumplirla. Él vino a un pueblo que estaba acostumbrado a vivir de acuerdo a leyes, a estatutos, a un pueblo que vivía bajo la letra y la norma, y que por esa causa, porque el mismo apóstol Pablo, fariseo de fariseos, dice la Escritura que lo era antes de conocer al Señor, un hombre criado a los pies de Gamaliel, él con toda autoridad pudo decir que la ley no salvó a nadie, sino que simplemente fue el ayo, aquel sirviente que tomaba al niño de la mano para llevarlo a un lugar a otro. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús vino a hacer algo. Para aquellos que quizás les gusta el estudio bíblico, aprender en las materias del seminario, una dispensación comienza con algo que Dios otorga. Amén. Luego viene la prueba de lo que Dios otorga, porque todo lo que Dios da pasa por una prueba. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí en este día han recibido algo de Dios? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos han recibido algo de Dios? Bueno, si usted recibió algo de Dios, Dios va a permitir, como leyó nuestro querido pastor Joselín, Dios va a permitir de que sea zarandeado. Pero nosotros, como estamos en Cristo, aleluya. ¿Cuántos están en Jesús? A ver, levante su mano. ¿Cuántos están en Jesús? Tenemos la promesa que Jesús oró por nosotros, que nuestra fe no falte. Pero la dispensación es así, Dios otorga, viene la prueba, y como lo que Dios otorga se lo otorga a hombres y mujeres imperfectos, lamentablemente el hombre fracasa. Así siempre fueron todas las dispensaciones, desde la inocencia hasta culminar la dispensación del reino. Dios otorga, viene la prueba, el hombre fracasa. Y cuando el hombre fracasa, Dios no lo contempla como una víctima. Nosotros tenemos la tendencia, por ser fracasados,
de empatizar. Pero Dios nunca fracasa. ¿Cuántos lo creen? Y el hombre fracasa no porque no tiene medios ni herramientas, sino dice la Biblia, ¿cuántos están en Cristo? Vuelvo a preguntar. ¿Qué dice la palabra? Poderoso es Dios para guardarnos en el día malo, en el día de la tentación. Pero nosotros fracasamos. Fracasamos porque no contemplamos, no hemos tenido cuidado, no hemos valorado lo que Dios nos dio. Entonces, ¿qué hace Dios ante todos aquellos que hemos fracasado? Cuando hablo de fracaso estoy hablando de que no hemos guardado nuestra investidura, nuestros vestidos, nuestra santidad y por ende pecamos. Dice la Biblia, esto es irremediable. Aunque algunos por debajo, ¿no?, aquí en el bolsillo pongan una ofrenda, aunque quizás le regalen un buen vehículo, o como dicen en Colombia, un buen carro, ¿o no, querido hermano pastor? Puedan quizás en esas oportunidades hacer la vista gorda. Aquí no ha pasado nada. Bueno, somos famosos los argentinos, ¿no? Acá no pasó nada, ¿no? Y dejamos pasar. Bueno, acá tengo policías, creo que son cristianos, ¿no? Amén, gloria al Señor Jesús, aleluya. Que se comportan como verdaderos, dice la palabra, vengadores de Dios, porque no en vano portan la espada. Si no dice la Escritura que toda alma que pecare tal alma, morirá. O sea que, irremediablemente, Dios otorga, el hombre fracasa, viene el juicio de Dios. Pero algo que nosotros a veces olvidamos o no contemplamos es en los escritos de aquel que algunos dicen el profeta Llorón, cuando en Lamentaciones capítulo 3 encontramos que si no fuesen por las misericordias de Jehová, todos nosotros hubiésemos sido consumidos, porque el plan de la dispensación es así. Dios otorga, el hombre fracasa, viene el juicio de Dios, pero el Señor da una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad viene con algo nuevo que Dios otorga. Estos hasta aquí estaban en la ley. Jesús aún no había muerto. Y eso es trascendente porque en este mismo libro de Juan, el capítulo 7, verso 37, dice que Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, aleluya, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Él no había sido muerto. De estas dos maneras yo puedo interpretar, quizás teológicamente o dispensacionalmente, San Juan 14, 17. Pero por más que uno quizás sea profesor de seminario, mire, una vez un hermano, yo desde los 27 años soy profesor bíblico, he sido director de 3 seminarios bíblicos en diferentes instituciones, pero a veces vienen los hermanos, algunos pastores, yo era evangelista ya en aquel tiempo, a los 26 fui evangelista, ¿sí? Venían los pastores y me decían, aquí está el fabricante de predicadores. Y yo tenía que corregir, y riéndome porque sabía que era una broma, pero no, pastor, yo no soy fabricante de predicadores. El seminario no fabrica pastores. El seminario no fabrica predicadores. El seminario no fabrica ningún ministerio, solamente sirve para impartir conocimiento. Porque por más que uno pueda llegar a tener un cierto conocimiento, algunos de los que están aquí tienen carrera universitaria, otros que están aquí tienen trayectoria. Yo admiro a hombres de Dios como nuestro hermano Joselín, como nuestro hermano Juan, amén, aleluya,
que tienen muchos más años en el Señor, y no solamente más años en el Señor, dijo 35, que es pastor, por lo menos aquí en Argentina. Yo recién cumplo 9 y tengo 34 en el Evangelio. Así que yo tendría que entender y reconocer. Es más, le decía al siervo de Dios, vamos a romper una confidencia, ¿no? Le decía a mi hermano evangelista, vamos a hacer una confraternidad de obreros y vamos a invitar a nuestro hermano pastor para que nos dé estudio bíblico de los obreros, para que hable de la trayectoria del obrero, ¿sí? Porque a veces tenemos todo tan fácil, todo tan acomodado que no valoramos. Pero es bueno oír la trayectoria de los siervos de Dios para que nos hagan ver la realidad. Amén. Bendito sea Cristo, porque el conocimiento, la letra, no nos hace. El que nos hace es Dios. Porque dice la Escritura que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, que lo dio en su sola potestad. Él es el que hace a sus ministros como llama de fuego. ¿Cuántos lo creen? Oh, Samay caía soja. Pero es interesante que aunque yo pueda escoger de estas dos líneas de interpretación, usando otra materia que es la exegética, un análisis exegético del pasaje, como siempre le digo a los hermanos, ese versito, acá enseñamos un versito, que un texto sin el contexto, más que texto, es un pretexto. Yo necesito cotejar el general de la Biblia, porque si no, algunos, interpretando erróneamente, caerán en el error. Y eso lleva a la muerte. Entonces, por más que uno tenga conocimiento o pueda avalarse con títulos, sigo siendo pentecostal. Sigo buscando en lo secreto a nuestro Dios. Sigo orando, Señor, tenga misericordia. Mira, hermanos, aleluya. Tengo casi 27 años de ministerio. Y ¿sabe qué? En el amor de Jesucristo, aleluya, todavía me siguen temblando las piernas cuando tengo que encarar este púlpito. Porque por más que uno pueda llegar a tener un bagaje de conocimiento, de herramientas oratorias y muchas cosas más, sigo teniendo temor. Porque delante mío está el pueblo del Señor. Entonces por un momento dejé de lado quizás el conocimiento. Y le dije, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? Y el Espíritu Santo de Dios me habló. Y me hizo entender. Me gozaba cuando los siervos de Dios hablaban y cuando habló nuestro hermano pastor. Porque se acercan esos días. No lo dijo por la circunstancia, porque claro, uno quizás en la circunstancia, es un aniversario, los hermanos cumpleaños, ¿qué va a decir? Y bendiciones, podríamos llegar a argumentar, pero yo no creo que fue solo la circunstancia. Yo creo que sí vienen esos tiempos, viene ese momento de avivamiento sobre la tierra, que no es un avivamiento como algunos lo están predicando, que solo es un mover carismático, que solo es una mera manifestación. A veces no solamente de retórica, sino de carnalidad. Sino yo creo en un avivamiento que Dios va a despertar, no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo, de volver a esos cultos donde solo se predicaba la verdad. Donde, como dijo el pastor, se caen los carteles, se desvanecen los picheros de culto, donde ya no están las denominaciones separándonos, sino hermanándonos algo, como cité allí en San Juan capítulo 7 verso 37, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, no en un conjunto de cosas que yo considero que son ciertas, no de acuerdo a lo que estoy interpretando, sino conforme a lo que me está diciendo la palabra, porque la fe, a diferencia de lo que muchos creen, tiene su condicionamiento. Porque, qué vergüenza, como dijo nuestro hermano, que Tomás no estuvo
Era incrédulo. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que los demonios también creen, pero tiemblan. Y por creer no son salvos, están perdidos los demonios. Hoy en día muchas cosas se creen. Muchas cosas practicamos. Pero el título del mensaje que Dios me dio es este. El Espíritu, presta atención al énfasis. El Espíritu de verdad. Qué interesante, ¿no? Porque exegéticamente hablando puedo llegar a decir que la interpretación, literaria, gramatical de la Escritura, donde muchas veces explicamos y enseñamos que nosotros conjugamos los verbos en tres tiempos, sí, verbales, pasado, presente y futuro, pero que tanto el hebreo, el arameo y el griego tienen diferentes tiempos verbales. Hay distintas cosas gramaticales diferentes a nuestro idioma, y eso hace que a veces nosotros no tengamos el conocimiento o la precisión absoluta. Pero si algo he leído, miren, he leído en muchas versiones. Como le dije, ya voy por mi 18ª vez que leo la Biblia. Y leí la Biblia completa en 7 versiones distintas. Y difieren algunas. Hay alrededor de 46 versiones diferentes del castellano. Yo solamente en mi poder tengo 29. Pero si usted presta atención, hay distintas diferencias. Pero si vamos a las diferentes versiones, en todas dicen de la misma manera, no dicen el Espíritu de la verdad, sino el Espíritu de verdad. La conjunción copulativa es la unión del Espíritu con verdad. O sea, ¿cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano y decir: yo soy pentecostal, yo soy pentecostal? A ver, levante su mano. ¿Cuántos en verdad aquí de este día son pentecostales? Yo le pregunto, ese espíritu que usted tiene, que lo cataloga, que lo muestra como pentecostal, ¿es de verdad? Yo le pregunto, ¿es de verdad? Yo puedo decir que de verdad estoy lleno del Espíritu Santo del Señor. Puedo decir que de verdad soy espiritual, porque algunos confunden. Mire, aquí tenemos un problema, pastor. Siempre enseñamos la palabra y cuesta todavía corregir que mezclan los dones con el fruto. Hace ojo el pastor, se ve que tiene también el mismo problema, ¿no? Porque la gente se escandaliza. ¿Cómo puede ser? Voy a usar acá, porque a mí me gusta usar ejemplos a las personas. A usted no lo voy a dejar aparte. ¿Cómo puede ser? Andrés profetiza. David pone las manos sobre los enfermos y se sanan. Y ahora, mira, habían sido que eran 2 degenerados. Y la gente se escandaliza, y la gente se conmueve, y la gente reniega de Dios. Es más, que contemplan las Escrituras. Ay de aquellos por causa suya el nombre de Cristo es blasfemado. Porque la Biblia es clara, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente muere, la gente desfallece. Porque algunos solo se quedan con la parafernalia, se quedan con el cartel, se quedan con la iluminación, el griterío, lo fogoso que puede llegar a ser un predicador, cuando en realidad esas cosas no son las trascendentes. Sí puede llegar a haber un don, porque la Escritura lo dice y así lo contempla para todos, porque Dios no hace excepción de personas, que los dones y los llamamientos son irrevocables. Pero la manifestación de estos, que son perfectos, no hacen perfectos al que lo posee. Sansón era un terrible adúltero, hermano. Y sin embargo el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía tremendos prodigios y milagros.
Usted no se quede con la manifestación. Usted no se quede con el espectáculo. Usted no se quede con el convencimiento. Aquí está Dios porque hay sanidad y esto, lo otro. Aquí se mueve. Mire, tenga cuidado. Porque si no hay discernimiento, ¿sabe qué? El diablo también hace milagros. Sino que usted puede llegar a certificar y decir: este es un verdadero israelita, le dijo Jesús. Y él dijo: ¿de dónde tú me conoces? Es que yo te vi durmiendo debajo de la higuera. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él dijo: Señor mío y Dios mío, porque te he dicho que te vi, crees, mayores cosas que estas verás. ¿Usted por qué conoce un predicador? ¿Por los fervientes? ¿Por la unción que se manifiesta en sus prédicas? ¿Por las señales y prodigios y maravillas? Mire que esto es promesa de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo hace, y por la proclamación del evangelio el Señor hará lo que tenga que hacer. Si no, aprenda de Pablo, aleluya, que él dijo: algunos para hacer más graves mis cadenas, otros por envidia, algunos por vanagloria, pero por sobre todas las cosas, por lo menos, el nombre de Cristo es anunciado. Dios no está en el espectáculo, sino en el fruto. Y el fruto no se puede prefabricar, hermano. El fruto no se puede aprender. Lo lamento, yo le puedo dar un estudio bíblico de Gálatas capítulo 5, verso 23 en adelante, de las 9 características que tiene el fruto del Espíritu Santo, porque no son los frutos. Algunos dicen los frutos. Sí, porque yo tengo paz, no, yo tengo benignidad, no, pastor, yo me destaco por el dominio propio. Lo demás, bueno, ya lo voy a adquirir con el tiempo. No. El fruto es uno, que tiene 9 características distintas para certificar: este es espiritual. ¿Se acuerdan cuál era el mensaje o el título de este mensaje? ¿Cómo se llamaba? El espíritu de verdad. Entonces, delante del Señor, abstrayéndonos de la emoción violenta de que tuvimos un culto de gloria, que nos identificamos con los himnos que cantaron los hermanos, que nos encantó la participación de cada uno de ellos, que sentimos comunión con nuestro hermano pastor, y por ende uno como que se abre, ¿vio? Y todo lo que dice uno lo recibe, aleluya, porque es una cuestión muchas veces de piel, pero haciendo una pregunta, y no yo, sino el Espíritu Santo del Señor: ¿cuántos son de verdad? ¿Tiene el espíritu de verdad? ¿Está en la verdad? Digo esto porque hoy mucho se habla de la verdad. Es más, a mí me gustan las redes sociales como a todos, ¿no? Por más que sea un viejo de casi 50 años, tengo 49, todavía me considero algo joven. Y uno ve en las redes sociales distintas personas, y algunos hablan de la verdad y otros dicen que la verdad no es absoluta, y uno que le estaba discutiendo le decía: ahí tenés lo que vos decís, que no existe una verdad absoluta, estás incurriendo en una contradicción, porque al decir eso está diciendo que es una verdad absoluta, que no hay verdades absolutas. Porque los que discuten, los que hablan, los que hoy en día practican el ecumenismo, los que hoy en día tratan de pactar, como hay diferencias ideológicas, como hay diferencias de pensamiento, como son distintas interpretaciones, presentan distintas verdades. Esa es su verdad, Pastor Joselín. Esa es la verdad del movimiento misionero mundial. Y esa es la verdad de la Asamblea de Dios. Y esa es la verdad de una ventana al cielo.
El que está afuera mira y dice, ¿cuál es la verdad? Parecemos Poncio Pilato. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hay algo maravilloso, porque la verdad no es una mera noción abstracta. ¿Sabe qué? Cuando uno lee las Escrituras, nosotros las leemos en castellano, pero en su original Dios lo trajo en griego, el Nuevo Testamento. Y la palabra verdad viene de una palabra que es la palabra ateía, que sí se traduce verdad o verdadero. Pero me lo anoté para no olvidarme. Significa lo que es verdad en cualquier asunto bajo consideración. O sea, la verdad no es un consenso. De que una ventana al cielo va a consensar con la 248 para ver cómo podemos hermanarnos. Que una ventana al cielo va a consensuar con el movimiento misionero mundial a ver cómo podemos hermanarnos, cómo podemos tener una reunión ecuménica de común acuerdo para que no haya conflictos doctrinales entre nosotros. Estaríamos negando la realidad de lo que Jesús dije. Porque ¿qué dijo Jesús? Verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando es para siempre me golpea de lo que hoy en día se practica. Porque cuando yo conocí al Señor en el año 1992, salía a la calle y cuando veía a una mujer de pelo largo y de pollera decía, ¡ahí va una hermana! Pero hoy hay distintas verdades. No, pastor, eso era de antes. Usted es un legalista. Usted practica cosas del pasado. Esta es la verdad nos hace libres. ¿Cómo manipulan la verdad, no? Pero la verdad no es algo que se acomoda de acuerdo a los caprichos, de acuerdo a las normas, de lo que a uno le parece. La verdad es algo que está puesto bajo consideración. Quiere decir, vuelvo a mis palabras, no es una noción abstracta. ¿Sabe lo que es algo abstracto? Algo abstracto es como cuando vemos un cuadro donde hay una jarra con jugo. Y yo puedo ver y observar y decir, qué bien que está hecho. Parece real. Hasta me da un sentido de tridimensional, porque pareciera que tiene profundidad. Es tanto el virtuosismo del artista que lo hace ver como que estoy a punto de agarrarlo. Esa es una verdad abstracta, porque es una realidad, es una mera representación de algo que es cierto. Pero si yo tengo sed, ¿será que puedo tomar lo que está en el cuadro? Es una verdad. Yo la estoy viendo. Así se ve una jarra de jugo de naranja. Pero es una verdad abstracta. Está solo plasmado en un lienzo donde yo prácticamente no puedo ejecutar mi necesidad de saciar la sed por más que la esté viendo. Por eso cuando nosotros creemos en lo que dijo Jesús en su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cuántos creen en Jesús que es el camino, la verdad y la vida? Bendito sea Dios. Le hago este planteo a usted. Jesús miente. ¿Cuántos creen que Jesús miente? ¿Cuántos creen que Jesús es embustero? No. Dice la Biblia, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos lo creen? Entonces pregunto en este día, ¿cuántos creen conforme a la Escritura? Levante su mano. ¿Cuántos creen? ¿Está seguro? ¿Cuántos creen? Mire que este es el espíritu de verdad. No es lo que me parece. No es lo que creo. Porque algunos creen que el movimiento pentecostal es grito, que es show y es espectáculo.
creen que es el que levanta polvareda. Y mire, ¿sabe qué? No estoy criticando al evangelista porque 27 años, no, perdón, 15 años fui evangelista, 27 tengo de ministerio. 15 años fui evangelista, así que no voy a pisar, aleluya, por el camino criticando a los evangelistas porque me criticaría a mí mismo. Pero ¿cuántas veces se nos ridiculizaba o nos ponían el mote del evangelista? Ahí está el que levanta polvareda, el que grita, el que salta. ¿Cuántas veces marcamos, individualizamos? No, este va a ser evangelista, mira cómo grita, mira qué ferviente espíritu que tiene, mira cómo habla, mira cómo le anuncia. ¿Sabe qué? Eso es una mera cuestión subjetiva. Está de acuerdo a mis gustos, está de acuerdo a lo que yo creo me parece, pero no es una verdad abstracta. La realidad es finalmente el Espíritu de Dios está en nosotros, se tiene que manifestar en nosotros. Porque si usted cree en Jesús, como dice la Escritura, de ahí el fracaso de muchos, ¿no? Como creen ellos que debe de ser, no se cumple esta verdad. Porque todo lo que estamos aquí se tendría que manifestar los ríos de agua de vida. ¿Qué sientes en este día? ¿Sientes que están fluyendo esos ríos? ¿Sientes que se está manifestando ese mover, esa corriente espiritual? Alabado sea el nombre del Señor, que no es un mero espectáculo prefabricado de la carne, meneando la cabeza y las manos de un lado para el otro. No es la subjetividad ni tampoco la manipulación de los sentimientos. Yo no necesito sugestionar a nadie con lágrimas, cantando un cuento melodramático, haciendo una historia trágica para tocar el sentimiento a las fibras más íntimas para que llore. Cuando solamente es superficial. Vino pecador, salió pecador, pero entretenido. Eso sí, qué triste, ¿no? Porque acá se aburren. Acá no hacemos luces de colores, no hacemos ninguna representación teatral, no hacemos ningún show. Es más, si prestó atención, más de uno le pifió la nota. Dios mío, ¿no? Yo le digo a veces a los hermanos, no me graben cuando canto, porque cuando oigo la grabación encuentro todo lo desastre, cómo le pifié al tono, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no somos artistas. El Señor no convoca artistas, sino que pronto se va a oír, alabado sea el nombre del Señor, pronto se va, aleluya, a ser notorio en el cielo, una alabanza, alabado sea el nombre del Señor, que no puede cantar a los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ningún ser celestial creado por Dios, solo usted y yo, los que fueron comprados, redimidos y lavados por la sangre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero hago esta exposición porque estoy cansado de que viva mirando el cuadro. Quiero que si tiene sed, beba. Que si tiene hambre, coma. Que aunque esté muerto, pero cree en Jesús, hoy viva. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que si hoy golpea la puerta, esta se le abre. Que si llama, hey, Maquia Rabacanda Laya Soja, hay alguien de amor y misericordia que va a acudir a ese llamado. Porque el que busca, halla, el que llame, se le abre, el que pide. ¿Qué dice la Biblia? El que pide, dígalo. ¿Por qué aún no tienes el bautismo en el Espíritu Santo? Porque estadísticamente son los menos hoy. Cuando 120, sí, está bien. Usted me puede hacer un planteo escritural del contexto.
que a más de 400 personas el Señor se le presentó. Pero ¿sabe qué? La diferencia no es la presentación. La diferencia es los que creen en Él. Los que dicen, lo que dice Jesús es la verdad. Muchos Poncio Pilato, y no lo digo porque se lavan las manos, sino porque le preguntan cuál es la verdad. Y Jesús, que no esconde nada, le dijo: la tienes delante tuyo. Pero fue y lo crucificó. Es tremendo, ¿no? ¿De qué sirvió tanta charla? Saben que el pastor tiene asma, bendito sea el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Y qué paradójico a la vez. Maravilloso que ante cualquiera que interrogue, cualquiera que cuestione, cualquiera que diga Jesús es Dios, Él no se ofenda. Es más, está convocando hoy en día a una última generación de predicadores que sigan los pasos del profeta Elías. ¿Sabe lo que hizo Elías? Él quedó solito. Bueno, por lo menos lo pensaba él así, ¿no? Porque pues Dios le mostró que hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal ni le besaron. Pero él se sentía solito. Y por más que se sentía solito, él no se amedrentó, porque él sabía quién era Dios. ¿Cuántos saben quién es Dios? A ver, levante su mano. ¿Qué hizo el profeta? Convocó asamblea, vino todo el pueblo y dijo así: aquí vamos a edificarnos 2 altares. Ustedes a los dioses que les sirven, yo al único verdadero. El Dios que conteste por medio de fuego, ese sea Dios. Ese sea Dios. Pero ustedes que son los más, 450 profetas de Baal y 400 de Acera, 850 personas contra uno. Qué triste, ¿no? Hay un dicho en el mundo, ¿no? En la multitud se halla la verdad, dicen, ¿no? No, hermano. Si tenés problema con Andrés, tenés problema con Joselín, tenés problema con Juan, tenés problema con David, ¿cuál es el problema? ¿Todos ellos o vos? ¿Les suena conocido esto? ¿Acaso te olvidaste lo que dice la Escritura? Que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Elías era uno solo y ni siquiera el pueblo lo acompañaba. El pueblo estaba expectante. El pueblo claudicaba entre 2 pensamientos. El pueblo no sabía discernir quién era Dios. Pero no le importó que no había paga. No le interesó que no había carro nuevo. No le importó que no estuviese templo construido por manos humanas. No le importó que no estuviese todo un ministerio respaldándolo, dándole sueldo, mantención. No le importó absolutamente nada de que no haya personas que estén victoriando su nombre. Elías, Elías, Elías. No. Él tenía claro cuál era el espíritu de verdad. Tanto es así que Eliseo le dijo: dame una doble porción de ese espíritu que tienes, Elías. Porque tú, Elías, rodeado de mentirosos, rodeado de incrédulos, rodeado de personas que hacen saltar y gritar. ¿Les suena conocido esto?
le hacen saltar y gritar a la gente, pegar alarido, sajearse el cuero, hacer que la sangre chorree. Mire, suena parecido porque nosotros creemos en la sangre. Amén. Romanos 3:25 lo puede encontrar si quiere leerlo. Aleluya. Creemos en el poder en su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Suena parecida, pero ¿sabe qué? No cualquier sangre limpia. Estos gritaban, saltaban y chorreaban su sangre. Pero el güey estaba ahí, totalmente indemne. No pasó nada. Y hasta le dio lugar a Elías a reírse. Grite más fuerte, quizás está durmiendo. Sigan insistiendo, ya viene el camino, ya viene el camino. Y no pasó nada. Desistieron. ¿Sabe por qué renuncian al pastorado? ¿Sabe por qué renuncian a ser líderes de jóvenes? ¿Sabe por qué renuncian al trabajo evangelístico? ¿Sabe por qué renuncian a la plataforma de oración? Porque no tienen el espíritu de verdad. No tienen el espíritu que es de verdad. No es un cuento de hadas. Esto no es imaginación de un hombre. Esto no es José Smith, que era un simple escritor de historieta allí en Estados Unidos, que cuando comenzó a relatar la supuesta visión que tuvo, incurrió en montones de contradicciones, y cuando lo comenzaron a apretar, no sabía qué decir ni demostrar dónde estaban esos indios que le trajeron aquel libro del Mormón hecho de oro, ni tampoco tenía el libro para mostrarlo. Pero ¿sabe qué? Hasta el día de hoy hay miles y miles que se pierden ante el error del espíritu inmundo que los sujeta a ellos a la mentira. Pero nosotros que conocemos la verdad, ¿cuántos conocen la verdad? ¿Cómo es la verdad? La verdad es algo que está puesto bajo consideración. Elías vio que estos desistieron, que renunciaron, que colgaron las arpas, las espadas, las Biblias, la credencial de ministro. Porque todo lo que hicieron no sirvió para nada, el fuego no cayó. Qué triste hacer tanta preparación, ejecutar tanta pompa y no pasó nada, no pasó absolutamente nada, porque no estaban en la verdad. Cuando la Biblia dice que la verdad nos hace libres, ¿cuánto lo creen? Que la verdad nos hace libres, le prometen libertad, pero ellos mismos siguen siendo esclavos. Es lógico que no va a haber fuego. Pero el profeta no lo hizo conforme a su voluntad. No hizo lo que creyó que era correcto. Hizo lo que Dios le pidió, ni más ni menos. ¿Cuántos creen? Y lo pregunto en voz alta, y usted respóndame de la misma manera. ¿Cuántos creen que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Todo lo que Dios dice, lo hace. ¿Cuántos lo creen? En contra de todos y contra todos, hizo una simple oración. Señor, solo yo he quedado de tus profetas. Esto que he hecho, Señor, no lo hice por mi simple ocurrencia. Esto que he hecho, Señor, es porque tú me lo pediste. Y aún está
estaban las palabras en la boca del profeta, que algo sucedió en ese momento. Comenzó, aleluya, a descender el fuego del cielo de tal manera que cayó sobre el altar, incendió y quemó el buey. Ahora el profeta había dicho: empápenlo bien. Y el agua de tal forma que corría por las zanjas, no importó, por más que esté empapado, por más que esté húmedo. Mira, me hace acordar cuando prendo asado. Siempre niego. A veces Valeria me esconde las cosas en donde no tiene que esconderlas, ¿no? Porque ella acomoda. Yo en mi desorden encuentro todo. Pero en el orden a veces se humedecen las cosas. Y en lugar de haber fuego hay humo nomás, ¿no? Y siempre pasa igual. Cuando es puro humo nos hace llorar. Cuando es puro humo nos hace ahogar. Cuando es puro humo tosemos. Y yo, que soy asmático, mucho más. Pero esto, por más que esté empapado, oh, gloria al nombre de Jesús, porque hoy tú has venido a este lugar, quizás en el mismo lodo cenagoso, estás empapado de inmundicia, estás empapado de pecado, estás empapado de cosas abominables, pero ¿sabe qué? Aquí está Jesús. ¿Sabe qué? Aquí está Jesús. Alabado sea Dios, que si hemos pecado, Él es abogado. La verdad no es una noción abstracta. Es algo que se puede palpar. Es una vivencia real. Porque por más que se ponga bajo consideración, yo puedo decir que este es un verdadero israelita. Yo puedo decir que este es un verdadero hijo de Dios. Yo puedo decir que esta es una verdadera hermana que espera en el Señor. Yo puedo decirlo. ¿Por qué? Porque viene del movimiento misionero mundial, porque viene de la Asamblea de Dios, porque viene del centro cristiano o de una ventana al cielo. No interesa de dónde viene. ¿Por qué? Porque el Señor no le importa si naciste en cuna de oro o naciste allí en un simple corral como lo fue Él. Alabado sea Dios. A Él lo que le importa, que compraste la verdad y no la vendiste, que la ataste a tu cuello, la atesoraste, la creíste, la abrazaste y esta te hizo libre. Porque si realmente crees en Jesús, ¿cuántos creen en Jesús? Hoy va a pasar algo. Si realmente crees en Jesús, ¿cuántos lo creen? Va a pasar algo. Va a haber, bajo consideración, ¿será que Brian es siervo de Dios? Va a haber, bajo consideración, ¿Juan realmente es presbítero? Va a haber, bajo consideración, Osvaldito es pastor realmente. O fueron unos trasnochados que salieron de una institución para hacer la aventura de una nueva iglesia. Ni es nueva, ni somos trasnochados. Creemos en la verdad. Creemos en la transparencia. Creemos que no escondemos al muerto en la arena, porque por más que algunos tengan muerto, ¿sabe qué? La paga del pecado es muerte. No podemos admitir la muerte, porque Él dijo: muerte, yo seré tu muerte, y la muerte fue sorbida en victoria. Cristo resucitó, Él vive. Y los que creen en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Pero hay nosotros que no vivimos conforme a la verdad, sino conforme a nuestros estatutos, nuestras tradiciones, nuestros preceptos. Pasamos a hacer una competencia de ver cuál es la más sana doctrina. ¿Cuál es la mejor institución?
Y a veces nos basamos en el crecimiento. Nos basamos en las multitudes. Nos basamos en lo económico. Pero esos son meras especulaciones humanas. La verdad es donde Dios está. La verdad es que cuando Él manda a hacer algo, Él lo respalde. Porque aunque Elías estaba solo, bendito sea el nombre del Señor, de verdad Dios se le presentó al profeta. Hoy muchos dicen, el Señor me manda a decir tal cosa. Yo creo en la integridad del siervo del Señor, porque Dios da testimonio en nuestro espíritu. Amén. ¿O no, hermano? Porque queda lindo, suena lindo, nos emociona hasta las lágrimas. Yo que estoy penando, porque para mí es quemar plata, pagar un alquiler. Y nosotros solamente levantamos una sola ofrenda, ni sobreusamos. Lo que da tu diestra no sepa tu siniestra. No hacemos censo económico de nada, sino simplemente lo que uno dispuso en su corazón lo da con alegría. Pero ¿sabe qué? La economía no alcanza. Y cuando uno oye, en muy breve tendrán su templo, no el doble, sino mucho más grande. Amén, donde cientos de almas vendrán. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Obviamente, para el que está desesperado, para el que tiene ansiedad, no va a gritar gloria a Dios, va a gritar aleluya, gloria a Dios, y va a pegar el salto. Porque le dijeron lo que quería oír. Usted vive en Ciudad Evita, ¿no, pastor? Bueno, está en La Matanza, estamos acá, somos... Bueno, yo no soy matancero, gracias a Dios. Yo vivo en Marcos Paz. Aleluya. Vos sos matancero, vos estás en Celina, no te vas a decir que soy de Capital Federal, vos acá matancero. Por más que él se va y cumplí, ya está. Si el año que viene no tenemos templo, ¿quién se va a acordar, no? Tantas perlitas tiramos al aire. Es que nos acostumbramos a decir verdades, pero nos olvidamos que la Biblia dice, cuando hablares en nombre de Jehová, ten cuidado, porque cualquiera que dijere Jehová hará tal cosa, y Jehová no lo hizo. ¿Qué dice la Biblia? Sí, no pasa nada. Y hoy no se cumplió, se cumplirá mañana. Uno tiene discernimiento de espíritu. Dios nos ha dado algunos dones. Pero hay mucha gente que manipula, ¿no? Y si hay multitud, mejor. Aquí hay una persona que le duele el dedo gordo del pie. No lo conozco. No lo veo. Pero el espíritu me lo revela. Claro, ante la multitud. Quizá alguno le acierta, ¿no? ¿Le compró zapatos nuevos? Pregúntele a John. John se compró zapatos nuevos. Se vino caminando. ¿Cuántas cuadras? Como 10, 12 cuadras. Más con zapatos nuevos, hermano pastor. Nunca usó zapatos y se compró zapatos nuevos. Lo vamos a bautizar la semana que viene. Cuando llegó, la lengua hasta el suelo. Se sacó los zapatos y tenía los dedos que parecían las patas de los loros, ¿vio? Hasta ampollo se le hizo, pobre John. Porque nunca lo había practicado. Le puso un zapato que no se había moldado, no se había ablandado, ¿no? Entonces es fácil decir, siento que aquí hay alguien que le duele el dedo gordo del pie. Y John dirá, oh, el Señor me tiene consideración. Aleluya. Eso no es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad no manipula emociones. El espíritu de verdad no acomoda el mensaje. El espíritu de verdad, alabado sea Cristo, aleluya, no hace sugestión a nadie. El espíritu de verdad
Cambia la mentira que vivíamos por la libertad verdadera. ¡Oh, gloria! Porque solo yo he quedado y aún estaban las palabras en la boca del profeta que Dios descendió con fuego. Y todos los incrédulos lo dijeron. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, aleluya. No por los gritos de Elías, no por el sacrificio de sino por hacer en verdad lo que Dios le pidió. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Santo de Jesús de la gloria. Arrabashakanda la yacía. Como aún somos pentecostales, no he seguido lo que preparé mi bosquejo. Como profesor bíblico enseño homilética, ¿no? El arte de la predicación. Pero acá nosotros no hacemos arte. Predicamos lo que el Señor quiere que nosotros tengamos que oír. Y aunque muchas veces la verdad suene fuerte, aunque a veces la verdad duela, porque en verdad sabemos la condición del hermano. Sabemos que de verdad es un pecador. Pero el diablo manipula los sentimientos en este tiempo. Hay muchos predicadores que manejan la conmiseración, que le dan lástima a los pecadores, que dicen pobrecito de este, y por lástima no le dicen la verdad. Porque creen que la verdad ofende. Creen que la verdad ofende. ¿No les suena este dicho? Sí, hay maleducados del púlpito. Hay gente que no hace lo que la Biblia nos aconseja. Que el predicador halló las palabras, las buscó para ser agradable a aquellos que le oyen. Es verdad, la Escritura dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Deben tener sabor. Tiene que estar la gracia de Dios en nuestra vida. Porque algunos creen que la verdad es pegar 2 gritos, mandarlos todos al infierno. Y eso llenarse de orgullo y decir, oh, qué predicador de verdad que soy. Le dije a Andrés, qué feo morocho petizo que sos. Mira la cana que tenés. ¿Vos tenés 51 años o 52? Nah. Eso no es decir la verdad. Si él sabe su condición. ¿No dice la Biblia en Apocalipsis? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Nosotros sabemos en dónde le estamos fallando a Dios. Somos como aquel hijo del profeta que quisimos con el hacha derribar el árbol, que encima el hacha era apretada y se nos voló. Vendrá el profeta desesperado. ¿A dónde, mijito? ¿A dónde? Ay, cayó en el mundo del arroyo. Porque somos nosotros conscientes en dónde le hemos fallado a Dios. Y aunque a veces sí necesitamos que nos lo recuerden, porque para eso existe la profecía, para eso existe la palabra de ciencia y sabiduría, para sacar a luz lo oculto. No solamente debe de escuchar esta parte de la verdad, sino la verdad completa, la que se pone bajo consideración. Yo voy a usar de ejemplo a mi hermano Rubén, con permiso de él.
Mi hermano estaba en un lugar del Evangelio que por respeto y ética no lo voy a decir. Pero en el lugar donde él estaba, ¿sabe qué? Le exigían. Usted los ve, son igual que nosotros. Una mujer con cabello largo, pollera larga, cara lavada, sin aro, ni se tiñan, nada. Hasta algunos hablan en lenguas o no. Pero pasaba algo. Su doctrina no estaba totalmente en la verdad. El diablo no dice una mentira fragrante, dice medias verdades. Él manipula la verdad. Porque si dice una mentira tan alevosa, cualquiera se daría cuenta, eso es falso. Pero él viene como ángel de luz, dice la Escritura. Sus ministros son lobos con piel de oveja y presentan un evangelio parecido al real, a la verdad. Pero cuando es puesta bajo consideración, porque ¿cuál es la verdad del griego ateía? La verdad que en cualquier asunto está bajo consideración. Él me vino a trabajar allí en el taller. ¿Cuánto trabajamos? 9 años más o menos trabajaste conmigo. Me quería traer revelación. Dejaba de ser un trinitario, ¿no? Ya se imaginará de dónde salió, ¿no? Me quería traer revelación. Gloria a Dios. Que cuando comenzamos a hablar y a charlar sobre las cosas de Dios, es que a mí no me gusta hablar, ¿no? Lo puede contar aquí el hermano, estuvo en casa, ¿no? No paraba más de hablar el hermano Osvaldo. Yo no fui con nada místico. No estaba haciendo una competencia a ver cuántos universitarios gané para la Trinidad. Como algunos se jactan de decir, ¿sabes cuántos trinitarios trajimos a la verdad? No hacemos competencias a ver cuántos miembros tenemos. Si somos 80, como aquí en este lugar. Si somos 100, si son 90 países, está el movimiento misionero mundial, extraordinario, ¿no? Gloria a Dios. Lo hace mayor que nosotros, pastor. Porque esto no es competencia, a ver cuántos galones puedo mostrar, mira cuántas medallas. Aleluya, gloria a Dios. Sino que pusimos bajo consideración la verdad. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con vos, hermano? Y él me contaba que varias veces se apartó, que conoció a mucha gente que se apartó de las cosas de Dios, y cuando se apartaba volvía a ser peor la condición postrera que la primera, ¿no? Se revolcaba. ¿Por qué? Porque era tanta la exigencia, cosas que no están en las Escrituras, que la gente comenzaba a frustrarse, no se convertía de verdad. No había un cambio de corazón, era mera fuerza de voluntad. ¿Y sabe qué? Esto no es con ejército ni con espada, esto es con su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad. Gracias, Señor. Aleluya. Y yo le decía, mirá, Rubén, yo hace 34 años que conozco al Señor. Y ni un solo día me aparté de Él. Y no porque me considero un gigante de la fe, sino porque realmente conocí a Jesús. Y el que conoce a Jesús, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua de vida. El que tiene sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios.
Porque el que bebiere de esta agua que yo le doy, ¿cuántos quieren beber? El que bebiere del agua que yo le doy, no volverá, no volverá, no volverá a tener sed jamás. Y Dios comenzó a trabajar en mi hermano. Gloria a Dios. Un lugar donde le decían que si no tenía el bautismo en el Espíritu Santo no era salvo. Yo le dije, hermano, dice la Biblia que el que viene a Cristo, el Espíritu de Cristo está en él. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, pero no dejaré huérfanos. ¿Cómo leíamos allí en el capítulo 14? Aleluya. ¿Qué decía la palabra del Señor? Qué interesante. Pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos conocen a Jesús? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Tiempo presente. Vivían en la ley. Aún Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Todavía no había llegado al Pentecostés. Pero Él no, ya estaba morando con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero el Evangelio no es una simple encandilación, un encantamiento del momento. Uy, este era el Evangelio, qué lindo, ¿no? Y te quedás mientras dure la espuma y el entusiasmo. La gente es fiel y asiste. Pero pasa el tiempo y la espuma baja, se va decreyendo. Y cuando nos queremos acordar, se fue. ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está el que tenía revelación? Sí, el Espíritu mora con ellos. Pero Él no solamente va a morar. Jesús ya murió, ¿cuántos lo creen? Jesús ya dio su vida, ¿cuántos lo creen? Y Él resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo en este momento por la Ferrer, intercediendo por ti, Javier, por ti, Yoli, por ti, Yolanda, querida hermana, para que no sigas solamente porque la corriente te arrastra, sino porque de tu interior salen esas fuerzas, esas corrientes que es el verdadero Espíritu de Dios, que no es sugestión, que no es manipulación, es la manifestación gloriosa de la verdad encarnada en Jesús, porque Él es el Verbo, Él es el que digo yo, no Osvaldo, no Joselín, no Juan ni Andrés, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esta noción es una realidad, porque en lugar de ser abstracta, hoy vas a saciar la sed de tu alma. Hoy vas a dejar el pecado. Hoy vas a ser transformado. Hoy vas a nacer de nuevo. Alabado sea Dios. Y el hermano me contaba que caía en depresión, porque cuando aceptó a Cristo pasaron 7 años hasta que recibió el bautismo del Espíritu Santo en ese lugar. ¿Qué decía el hermano? ¿Sabe por qué se apartaba? Porque venía al culto desesperado que el Señor lo bautice para ser salvo. Terminaba el culto y no recibía el bautismo. Se iba enojado. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Para qué vine? Me hubiese quedado en casa. Tanto es así que un día no aguanté y le dije esta verdad. Mira, hermano, casi te diría que no somos hermanos, porque yo no tengo un Dios cruel. Mi Dios es amor. Y de tal manera nos amó que dejó su gloria, dejó su trono. ¿Cuántos lo creen?
Dejó su gloria y su trono y vino aquí a la tierra, humillándose a sí mismo, tomando forma humana, sufriendo tal contradicción de pecadores, que fue lacerado, que fue golpeado, desfigurado, de tal forma que no hallamos parecer en él. Y por último, crucificado en una cruz que no le pertenecía. Si ese Dios que yo te estoy diciendo es el mismo que vos tenés, no entiendo por qué todavía no te bautizó para que seas salvo. Si ya mora con nosotros el Espíritu Santo, solo falta un paso en vosotros. Me parece que no es el mismo Dios que predicamos, porque el que yo creo es el que charló con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque no se aprende el evangelio. Esto no es la acumulación de conocimiento para aprender a dejar de hacer lo malo. Esto es el poder de Dios para salvación. Esta es la manifestación, porque el Espíritu de verdad hoy va a ser notorio el cambio en tu vida. Porque cual Elías hoy está aquí en el altar. ¿Cuántos creen que aquí estamos en el altar del Señor? Este es el altar del Señor. Aquí estamos en la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. ¡Ay, salaba, calla!